Muy bien. Bueno, entonces ahí vimos antes del intervalo, el gráfico este ilustra lo que veníamos haciendo, uno va por la tangente hasta llegar al eje X, o sea, I igual a 0, y ahí empieza de nuevo, calcula la nueva tangente, ve cuando se hace 0, y así va avanzando, y uno ve que esto rápidamente, por lo menos lo vimos en ese ejemplo, va convergiendo a la verdadera solución. ¿Eh? Bueno, vamos a ver rápidamente qué quiere decir esto en términos de errores. Bueno, no voy a dar la deducción de la fórmula del error. Cuando creo que hoy en la tarde o a lo sumo mañana voy a subir la segunda parte del apunte teórico, donde tienen más información, y ahí está la deducción de la fórmula. Pero en principio uno puede ver que en un paso xn-1 estoy en el x0, el x1, el x2, el que sea. ¿A qué distancia estoy de x estrella? Bueno, esta es la diferencia, recordemos que E sub n habíamos definido, bueno, no lo puse E sub n acá, pero es la diferencia entre el verdadero valor y el valor que tengo aproximado. Entonces uno puede ver que la eh, relación entre los errores en el paso n con el paso anterior está dada por esta fórmula, donde acá es la derivada en el n-1, pero acá es la derivada segunda en algún punto intermedio entre x estrella y xn-1. Entonces, esta es la fórmula del error. Fíjense que, quiero interpretar esto, imagínense que esto es un número que ustedes, digamos, pueden estimar. Es un poco distinto porque acá tengo la derivada dividiendo, pero cosas así ustedes ya vieron cuando vieron Taylor, Lagrange, cómo estimar cosas que dependen de derivadas en un intervalo. Tienen que acotar esas derivadas en el intervalo y ver qué valor máximo tiene. Bueno, pero fíjense el error. Acá el error en el paso n es el error en el paso n-1 al cuadrado. Con lo cual, si esto es, imagínense que este fuese el orden de los milésimos. Esto es una constante, digamos, 1, 2, un número. No podría decir, supongamos que esto lo tengo acotado por un número chico. Y este error, el n-1, es del orden de un milésimo. Bueno, un milésimo al cuadrado es un millonésimo. Esta fórmula lo que me dice es que cuando los errores son chicos, en el paso siguiente van a ser muchísimo más chicos. ¿Está bien? Por supuesto que depende que esta constante no sea 20.000 millones, ¿está bien? Pero lo que digo es que cuando esto es una constante, dentro de todo, valor razonable, y este error es chico, al cuadrado es mucho más chico y ese es el orden del error del paso que sigue. Por eso es que esta tabla se aceleraba tanto. Fíjense, esto del orden de 10 a la menos 2. Pero en el paso siguiente ya es del orden de 10 a la menos 4. Y del paso siguiente ya es del orden de 10 a la menos 9. O sea que rápidamente esto tiende a 0. Y uno esperaría que en un paso más esto sea del orden de 10 a la menos 18. ¿Está bien? Entonces acá lo que vemos es que las cosas convergen muy rápido cuando estoy cerca de la solución. Cuando el error es muy chico, cada vez se hace mucho más chico muy rápido. Cosa que no nos pasaba eso con el método de bisecciones, que cada vez el paso, la velocidad con la que convergíamos era reducir a la mitad, reducir a la mitad, reducir a la mitad. Entonces uno tenía que esperar mucho para tener una muy buena aproximación. Entonces, por eso le decía de combinarlos. Uno se acerca seguro hasta estar muy cerca del X estrella. Y ahí cuando uno ya tiene 1 o 2 dígitos correctos, acelera el paso con el método de Newton. ¿Está bien? Esto es una buena idea. Bueno, y déjenme mostrarles cómo uno debería acotar el error, porque uno dice acá tengo evaluado en un punto que no conozco, este lo conozco, pero este no. Entonces, la idea es la siguiente. Imagínense, y esto es más teórico que práctico, porque, digamos, en la vida real uno no va a poder hacer las cosas que yo les voy a proponer ahora en esto. Pero la idea es que si uno considera una longitud de intervalo, acá estoy en el intervalo X estrella, la solución menos R, la solución más R, ¿no? Si uno tiene una cota
por debajo de la derivada primera. Lo que uno dice es, fíjense que para acotar algo que está en el denominador, lo que tengo que hacer es hacerlo más grande que algo. Entonces acá estoy suponiendo, imagínense que el mínimo en un intervalo alrededor de la solución es una constante que llamo C1. ¿Está bien? Y el máximo de la derivada segunda, que está arriba, el máximo en ese intervalo lo llamo C2. Entonces, si uno tiene esta condición, que la longitud del intervalo donde está acotando por el máximo de la derivada segunda es menor que 2 veces la derivada, el mínimo de la derivada primera, ¿sí? Este es el máximo de la derivada segunda y esto es el mínimo de la derivada primera. Fíjese que tiene que ver con esta constante lo que estamos haciendo. Si pasa esto, uno puede probar fácilmente que saliendo de un intervalo, del intervalo donde calculamos el máximo y el mínimo de la derivada primera y la derivada segunda, respectivamente. Si uno sale de ese intervalo, se queda en ese intervalo para siempre, y más aún, la solución converge a la sucesión converge a la solución del problema. Es decir, que cada vez voy a estar más cerca a medida que n aumente. ¿Está bien? Entonces, si se verifican estas hipótesis, entonces pasa esto. Acá hay una trampa. ¿Por qué? Porque la trampa es, agarré un intervalo que sea simétrico alrededor del punto X estrella. ¿Y cómo sé quién es X estrella? ¿Está bien? Si yo no sé cuál es la solución, si supiera la solución no estaría haciendo Newton ni ninguna de estas cosas, pasaría a otro tema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir hacer esto? ¿Qué quiere decir calcular el máximo en este intervalo alrededor de X estrella? Bueno, esta es una crítica que muchas veces se le hace a esta estimación, pero en algunos casos sirve. Ustedes van a ver en los ejercicios cómo pueden, en algunos casos, usar esta fórmula apropiadamente para saber con qué constante está tendiendo a cero la solución, a qué velocidad está tendiendo a cero la solución. ¿Está bien? O sea, es controvertido decir por qué esto es una fórmula apropiada, pero bueno, en algunos casos sirve, pero más que nada me quiero quedar con esto, con esta idea de que una constante que podría estar, digamos, esto lo que me dice es que la constante cerca del punto X estrella va a estar acotada por algún valor, siempre que la derivada primera no se haga muy cercana a cero. Esto va a ser alguna constante, no demasiado grande, y entonces que los errores convergen a cero a una velocidad muy grande. ¿Por qué? Porque en cada paso se elevan al cuadrado, y si algo era chico, elevado al cuadrado es mucho más chico. Esta es la fórmula que quiero que rescatemos. Hay una pregunta. R es, yo lo que estoy diciendo es, acá tengo mi solución, y lo que yo considero es un intervalo, X estrella menos R, X estrella más R. Y en este intervalo es donde calculo, acá hago el mínimo del módulo de la derivada, y eso lo llamé C1. Y el máximo de la derivada segunda, y a eso lo llamé C2. ¿Está bien? Pero la objeción razonable que alguien puede hacer a eso es, ¿y cómo sabés quién es este intervalo si no sabés quién es X estrella? ¿Está bien? Entonces, si supiera quién es X estrella, no estaría haciendo todo esto. Esa es la objeción que pueden hacer. Bueno, la respuesta a esto, que ustedes van a ver en los ejercicios, podría ser la siguiente. Uno lo que dice es, yo tengo un intervalo AB cualquiera, donde acá tengo un cambio de signo. Este es este. ¿Sí? Y yo tengo acá, en este intervalo, hago esto, calculo C1 como el mínimo de la derivada primera en el intervalo AB. Ahora lo hago. Sea simétrico o no sea simétrico, no importa. En un intervalo donde tenga un cambio de signo. Y C2, el máximo de la derivada segunda.
Bueno, como tengo un cambio de signo, en algún momento yo con Bolzano puedo llegar a un intervalito acá tengo A sub n y B sub n, y ese intervalo tiene una longitud, ¿sí? Digamos R, y si yo logro que, esto, una observación, si yo encontré el mínimo en todo el intervalo, el mínimo acá adentro es seguro más grande que C1. ¿Está bien? Si yo estoy calculando, pensémoslo como máximo, el máximo de la derivada segundo en todos lados, y ahora digo, y el máximo acá, y el máximo acá, a lo sumo, en el peor de los casos, va a ser tan grande como C2. Pero puede ser que sea más chico, porque estoy haciendo el máximo en un intervalo más chico. Entonces podría ser que el máximo de la derivada segunda sea en este punto, y entonces el máximo en este intervalo es más chico. Lo mismo con mínimo. El mínimo, en todo este intervalo, seguro que es más chico o igual, a lo sumo, que el intervalo hecho acá. ¿Saben? Pero lo que digo es, en vez de trabajar en este intervalo, voy a trabajar en todo el intervalo AB donde hay un cambio de signo. Entonces yo calculo C1 y C2. Supongamos que por Bolzano avancé para que esta diferencia se haga menor que R. Y ahora uso la fórmula que recién teníamos, que era, ya ni me acuerdo, pero creo que era, a ver, déjenme que la miro, me la macheteo. La fórmula era C2 C2 por R menor o igual que 2 por C1. ¿Sí? Entonces, yo lo considero como el máximo en todos lados, aunque me interese solamente el máximo en un intervalo que está alrededor de X estrella, de la solución. Pero yo busco el máximo en todos lados, C2. El mínimo en todos lados, C1. Y ahora avanzo con el método de bisección, hasta tener un intervalo de longitud R, de forma tal que se verifique esta desigualdad. O si quieren, la escribo así. Entonces, cuando logro que esta longitud del intervalo pase esto, ahí ya tengo la garantía de que tomo un punto acá, en este intervalo, y voy avanzando con el método de Newton y siempre me voy a quedar en ese intervalo y además la solución va a tender a la solución X estrella. Y muchísimo más rápido que el método de bisección. ¿Está bien? Entonces esto es lo que acabamos de ver. Déjenme mostrárselos. No sé por qué. Déjenme volver a las transparencias. No, esto. Ahora comparto. De nuevo aparece una línea blanca. Ahí aparece. Bueno, no sé por qué la primera vez no aparece y la segunda sí. Entonces, la idea es, uno obtiene una estimación por debajo de la derivada, una estimación por arriba de la derivada segunda, y después trata de encontrar un intervalo de longitud suficientemente chica como para que se verifique esta desigualdad, y con eso logra que, saliendo de ese intervalito, se va a quedar en ese intervalo para siempre, y la sucesión que obtiene va a ir convergiendo a X estrella. Y lo va a hacer con esta fórmula, es decir, que lo va a hacer muchísimo más rápido que el método de bisección. ¿Está bien? Entonces, estas desigualdades, esta fórmula, aunque parece media ridícula, porque yo tendría que conocer quién es el X estrella para plantear estas acotaciones, en realidad no. Yo lo hago en un intervalo más grande y después voy achicándome, voy acercándome por bisecciones y combino, en algún momento voy
con seguridad, con la seguridad que me da la disección, acercándome al punto, y una vez que estoy cerca del punto, ahí le aplico Newton. Y cerca del punto, este es el criterio de cerca. El R, la longitud del intervalo de bisección, sea lo suficientemente chica como para que se verifique esta desigualdad. ¿Está bien? Entonces, estas fórmulas, que parecen un poco inútiles porque dependen de conocer el X estrella, bueno, me sirven para combinar los dos métodos y finalmente hacer el último pique, digamos, si fuera una maratón, lo haríamos con Newton. ¿Está bien? Entonces iríamos mucho más rápido que si fuera con bisecciones. ¿Está bien eso? ¿Alguna pregunta de esto? Acá hay un chat. A ver, Franco, a ver si no sé si entiendo bien tu pregunta. Lo que me pregunta Franco es, para encontrar C1 y C2, yo tendría que un valor de X. No, es el mínimo en todo un intervalo que yo estoy trabajando acá. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a... Después igual va a aparecer otros ejemplos. Pero acá yo tengo, la derivada primera es e a la X. Y supongamos que yo estoy trabajando en el intervalo, qué sé yo sé que, no sé, e a la X menos 45, por poner una exageración. Yo sé que en 0 esto vale 1, menos 45 me da negativo, y en 6 me da e a la sexta, me da más grande que 2 a la sexta, que es 64, con lo cual esto me da positivo. Entonces yo sé que en el intervalo 0,6, acá tengo un intervalo donde hay un cambio de signo de esta función. Bueno, la derivada primera es e a la x. En el intervalo 0,6 está acotada por e a la sexta. Listo. E a la sexta lo puedo acotar por un valor. Y la derivada segunda también es e a la x. El mínimo de e a la x en el intervalo 0,6 es en 0, que es 1. Entonces podría pensar que en el intervalo 0,6, es una exageración el intervalo 0,6, podría hacer las cosas mejor, pero hagámoslo así brutamente. Uno dice, en el intervalo 0,6, la derivada primera se acota por e a la sexta. Y la derivada segunda se acota por 1. Bueno, ya tengo C1 y C2 en el intervalo 0,6. Entonces, por bisección me voy acercando. Una vez que logre que R por e a la sexta sea menor que 2 veces 1, o sea, que menor que 2, con eso, a partir de ahí, estoy seguro, digamos, acá se ve que antes, pero por otros motivos que ahora vamos a discutir, pero uno puede ver que en ese pequeño intervalito de longitud de R, de forma tal que R por e a la sexta, que es la cota máxima de la derivada segunda, sea menor que 2 veces 1, que es el mínimo de la derivada primera, cuando R cumpla con esa desigualdad, voy a lograr que estando en ese punto, en ese intervalo, me voy a ir acercando sin problemas a la solución. ¿Está bien? O sea, todos los xn van a caer dentro de ese intervalo y los errores van a tender a cero rápidamente. Entonces, podría hacer esto de forma tal de lograr, perdón, esto no, podría hacer bisecciones y hacer ese intervalo 0,6, hago, qué sé yo, una cantidad de pasos de forma tal de lograr que el R sea muy chiquito. Cuando el R sea muy chiquito, multiplicado por el máximo de la derivada segunda, va a ser menor que 2 veces el mínimo de la derivada primera. Listo, a partir de ahí paso a Newton. ¿Está bien? Y con Newton puedo avanzar rápidamente. Entonces no tengo que seguir con disección, que es una carreta, que va muy lento, se va acercando muy seguro, pero muy lento. ¿Está bien? No sé si eso, este ejemplo... R sería la amplitud del intervalo, sí, exactamente. Bueno, ¿algo más sobre esto? Bueno. Bueno, el asunto es,
Claro, el error que usás al principio es el de bisección, que es la longitud 0,6 por 2 a la menos n, de forma tal de lograr que el r sea suficientemente chico para que multiplicado, vamos a escribir eso. En el ejemplo que tenía f de x e a la x menos 45. Y tomé como intervalo AB el 0,6. Bueno, la derivada primera es e a la x y la derivada segunda es e a la x. En el intervalo 0,6, como e a la x es una función creciente, el mínimo se da en el extremo izquierdo. Este sería C1. Y el máximo de la derivada segunda es e a la sexta, que este sería C2. E a la sexta, puedo acotarlo, ¿no? Es un número grande, pero vamos a ver cómo de grande. Déjenme hacer esa cuenta. Esto me da el orden de 404, más o menos. 403 y monedas. ¿Sí? Entonces, aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago bisecciones hasta que a sub n, o sea, si yo hago, esto mide longitud 6. ¿Sí? Y entonces, yo lo que quiero es que C2 por R sea menor que 2 por 1. Es decir, que R sea menor que 2 dividido 404. ¿Está bien? Vamos de nuevo a hacer la cuenta, para tener una idea numérica de cuánto vale eso. Digamos, 5. Bueno, menor que 4,9. Lo que sea. Bueno, no estoy proponiendo esto. Después vamos a ver que Newton va derecho con esto por razones que ahora vamos a discutir. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Si yo tengo que esto tiene longitud 6, después de n pasos, b sub n menos a sub n va a ser 2 a la menos n por 6. Y yo quiero que esto sea menor que 0,005, digamos, para decirlo. Bueno, más o menos si n fuera, qué sé yo, 11, ¿sí? Déjenme ver si es cierto. ¿Sí? Esto de acá sería 0,003. 29 es. Entonces lo que digo es, hago 11 pasos, no estoy proponiendo esto como método porque después vamos a ver que Newton derecho funciona y funciona mejor. Va, ya lo vimos de hecho. Pero lo que uno dice es, si uno quisiera asegurarse, uno dice, encontré cotas que son groseras. Pero no importa, trabajemos con esas cotas groseras. Hago 11 pasos de bisección. Llegué a que mi intervalo tiene esta longitud, que es el R que es menor que esto. Entonces, cuando multiplique C2 por este número, me va a dar más chico que 2 por el mínimo de la derivada primera. Entonces, ahora estoy seguro, una vez que tenga esto, agarro el punto C como, perdón, X0 como el punto medio entre los dos, y a partir de acá hago Newton, y me va a dar un X1, un X2, y esto casi que cuando haga, como el error es muy chiquitito, y los errores van a decrecer muy rápido, rápidamente, con un par de pasos de Newton, voy a llegar a que el error es muy pequeño.
¿Está bien? Bueno, esto tuve que hacer 11 pasos de bisección, porque ya agarré un intervalo brutal. Dije 0,6, pero uno puede ser un poco más fino en la vida real y, digamos, decir, bueno, más o menos yo sé que, no sé, con 4, qué sé yo, no sé, o con 3 al cubo me da 27, que es por abajo de 45. Quiere decir que puedo cambiar este 0 por un 3 y achico bastante el intervalo original, y puede ser que la derivada segunda no cambia, pero la derivada primera, en vez de ser 1, me queda e al cubo, que ya es un poco más grande, y eso me sirve. ¿Está bien? Entonces uno podría hacer las cosas un poco mejor, para que, bueno, no tener que hacer tantos pasos de bisección. ¿Está bien? Pero esto es más o menos la idea. Bueno, déjenme volver a las transparencias. A ver, hay un chat. ¿Qué valores tomarían B sub n y A sub n? Y no lo sé, tendría que hacer el método de bisección. Pero sería un intervalito que estaría cerca de la solución, que era 3,8 más o menos el logaritmo de 45. Va a ser un intervalo, si hiciéramos bisección, llegaríamos a un intervalo mucho más chiquito, alrededor de 3,8. ¿Está bien? No lo hice, así que no sé. Si quieren, la próxima clase hago un programita, no con Python, bueno, lo pueden hacer ustedes con Python, pero rápidamente se puede hacer con matemática, y ahí veríamos, digamos, a qué se acerca la solución. ¿Está bien? Pero no sé, la pregunta es, tendríamos que hacerlo para ver qué intervalo me queda, pero me va a quedar un intervalito de longitud muy chiquitita, de longitud 0,03, alrededor de, esto era 3,8, que era más o menos el logaritmo de 45, y me va a quedar algo así, A sub n y un B sub n, y esta longitud va a ser de más o menos 3 milésimos, después de 11 pasos. ¿Está bien? A eso es a lo que vamos a llegar. Bueno, ¿y algo más sobre esto? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, lo último que les quería comentar es lo siguiente. ¿Qué pasa con la convergencia global? Fíjense que nosotros no nos preocupamos, no hicimos bisección en el ejemplo anterior. Profe, ¿Sí? no se le ve la pantalla. Parece que lo tengo que hacer 2 veces. No. Oh, ¿y ahora qué pasa? Bueno. ¿Tiene un problema en la red? A ver si puedo. Eso anduvo bien. Eso es matemática. Paro de compartir. No sé cómo solucionar esto porque... A ver si salgo de pantalla completa, si cambia algo.
Bueno. Ahí se ve, ¿no? Ahí está. Ok. Bueno. Entonces, fíjense este problema. F de x tangente hiperbólica de x. ¿Saben lo que es la tangente hiperbólica? Bueno, no quiero pasar a la hoja porque a ver si tenemos este mismo problema, pero es el seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico. Lo mismo que la tangente común, pero en vez de funciones trigonométricas, funciones hiperbólicas. Es un cociente de exponenciales, básicamente. Pero lo que me interesa es más el dibujito de cómo es tangente hiperbólica que su verdadero valor. Entonces, déjenme mostrarles esto y terminamos, porque ya va a ser casi la hora, para que tengan un rato. La tangente hiperbólica de 0,25. Bueno, uno puede encontrar la solución por otros métodos, o por este método, digamos, hecho con cuidado, y llega a esta respuesta. Bueno, ¿qué pasa si partimos del método de Newton y calculamos las soluciones? Acá tenemos las respuestas. El método de Newton, empezamos con un valor cualquiera, 1,2, que es lejano al 0,25, 5, 5, 4, 1, 3, que es la respuesta, y vamos avanzando y de alguna forma, fíjense que oscilando, porque este me da positivo, negativo, después me da más grande, más chico, qué sé yo. En forma oscilatoria, ahora lo vamos a ver gráficamente, llegamos a la respuesta al problema. ¿Sí? Y fíjense cómo los errores a la menos 1, a la menos 2, a la menos 6, a la menos 12. Con esta idea de que el cociente, perdón, los errores del próximo paso son los errores del paso este al cuadrado multiplicado por alguna constante. Fíjense los cocientes. Esto se va acercando a una constante. Eso dice que la velocidad de convergencia es muy rápida. Déjenme hacer lo mismo desde otro punto. Muy cercano, antes era 1,2, ahora cambié la segunda cifra decimal, 1,285. Fíjense lo que pasa. El x1 me da menos 1, 1,4, menos 1,9, 12, 2 a la, menos 2 a la 10. Y déjenme mostrarles en gráficos qué es lo que estamos haciendo distinto. ¿Sí? Fíjense, partí de este punto, me dio el x1, hice la tangente, me dio el x2, y así me voy en forma oscilatoria acercándome a la verdadera solución. Mientras que acá, como tengo un punto de inflexión, de acá me voy a parar al x3, de x3 esta recta tangente se aplanó, y entonces voy a ir muchísimo más lejos, y así cada vez, en cada paso, me voy alejando más de la verdadera solución. ¿Está bien? Entonces, eso tiene que ver con la concavidad y la convexidad. Al tener esta forma de S, de sigmoide, a medida que voy iterando, si salgo cerca, todo anda bien, pero si salgo lejos, la cosa se va estropeando. ¿Está bien? Entonces, en la próxima clase vamos a ver cuáles son las condiciones suficientes para que el método de Newton converja globalmente, es decir, que pueda partir casi de cualquier punto con la única objeción que es muy fácil de verificar si se cumple o no, y mi sucesión converge a la solución verdadera. ¿Está bien? Entonces, todo lo que hicimos para e a la x hace un rato es completamente innecesaria porque e a la x verifica esas condiciones para convergencia global. Es decir, que no tengo que preocuparme, Newton converge. Pero eso no siempre pasa, como vemos en este ejemplo. ¿Está bien? Entonces, paramos por acá. La próxima clase miramos esto y, bueno, y seguimos con otros métodos, como por ejemplo el método de punto fijo, que incluye el método de Newton y algunos otros métodos posibles. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Paro de grabar y seguimos.